Mi nombre es Emma, mi esposo Lucas y yo hemos estado casados por casi 2 años. Originalmente nos conocimos a través de nuestro trabajo y comenzamos a salir poco después de conocernos. En nuestro segundo año de noviazgo, Lucas me propuso matrimonio. Dije que sí porque deseaba tener una familia. Pero también porque ya tenía 32 años cuando él me lo propuso. Mis amigos y colegas a mi alrededor se estaban casando gradualmente y puede que me haya sentido un poco apresurada. Amaba a Lucas y estaba segura de que si me casaba con él podría construir una familia feliz con él porque siempre fue muy amable y alegre. Sin embargo, unos 6 meses antes de que nos casáramos, el padre de mi esposo, el hombre que habría sido mi suegro, falleció. Había estado sufriendo de una enfermedad crónica y escuché que no estaba en muy buenas condiciones. En ese momento, ya habíamos comenzado a hacer planes para la boda. Y mi esposo y yo estábamos sorprendidos y molestos. Después de discutirlo con mi esposo y su familia, decidimos seguir adelante con la boda como estaba planeado. Pero supongo que la conmoción de perder a un miembro de la familia todavía era demasiado para ellos. Lucas estaba ocupado con su trabajo. Pero seguía volviendo a la casa de sus padres porque mi suegra estaba muy agotada después de la muerte de su esposo. Lucas también estaba preocupado por ella. La había visto algunas veces. Pero después de perder a su esposo, ni siquiera podía comer. Por lo que mi esposo visitaba la casa de sus padres todos los días para cuidarla. Yo también estaba preocupada por mi suegra. Así que a veces iba con mi esposo. Pero mi suegra estaba en malas condiciones para hablar conmigo. Un mes antes de la boda, mi esposo me hizo una propuesta. Si las cosas continúan como están, mi mamá podría volverse loca. Estoy pensando en mudarme con ella cuando nos casemos. Entonces, ¿qué piensas, Emma? Para ser honesta, no sabía qué decir. No es que no me agrade mi suegra. Sé que mi esposo está muy preocupado por ella. Pero es una historia diferente cuando te piden que te mudes y vivas con tus suegros. Déjame pensarlo. ¿De acuerdo? Le dije eso y le pedí que me diera unos días para pensarlo. Hablé con mis padres y pensé mucho sobre lo que debía hacer. Como resultado, llegué a la conclusión de que vivir con mi suegra sería la mejor manera de pasar mis días con mi esposo, a quien amaba mucho. Para ser honesta, no estoy tan segura de que me guste la idea. Pero incluso si comienzo una nueva vida con mi esposo, él seguirá preocupado por mi suegra. ¿Y si mi esposo tiene que ir a la casa de sus padres con tanta frecuencia como lo hace ahora? Incluso después del matrimonio. Pensé que sería mejor que viviéramos juntos para empezar. Mi esposo estaba muy feliz cuando acepté vivir con su madre. Muchas gracias. Mamá estará muy feliz. Su rostro se iluminó y eso también me hizo feliz. De hecho, cuando fui a la casa de mis suegros antes de la boda, mi suegra me dijo, lo siento. Emma, tienes que vivir conmigo de repente. Pero gracias. Me alegro de que vayas a ser la esposa de mi hijo. Eso fue lo que me dijo. Sabía que mi suegra era una persona dulce y, como ella crió a mi esposo. Pensé que Lucas, por supuesto, era una persona maravillosa. Así que no estaba demasiado preocupada en ese momento. No sabía que mi vida con mi suegra estaba a punto de comenzar así. Unos días después de que fuéramos a la casa de mis suegros para saludar, tuvimos una ceremonia de boda exitosa. Con la bendición de muchas personas, nos convertimos en marido y mujer. Al día siguiente, comenzamos a prepararnos para mudarnos a la casa de mis suegros. A nuestro nido. Yo también estaba trabajando. Así que estaba ocupada todos los días. Pero después de que nos mudamos, mi suegra se volvió más alegre día a día. Siempre nos preparaba la comida los días de semana porque sabía que ambos estábamos trabajando. También hace las compras para nosotros regularmente. Mamá está mucho mejor ahora. Supongo que es difícil estar deprimido cuando tienes a alguien con quien vivir. Mi esposo parecía muy feliz de decir eso. Al ver a un esposo tan feliz, no pude evitar sonreír. Un día, después de unos 2 años de una convivencia tan tranquila y una vida de recién casados, fue un evento repentino.
Tuve que tomarme un día libre entre semana para usar mis vacaciones pagadas. Por lo general, le dejo las tareas del hogar a mi suegra. Así que decidí hacerlo todo yo sola ese día. Mientras me preparaba para el almuerzo, ella me habló por detrás. Oh. Gracias. Emma. Yo también te ayudaré con algo. Está bien. Siempre te lo dejo a ti. Por favor. Déjame encargarme hoy. ¿De verdad? Me alegraré entonces. Mientras charlaba con mi suegra, que era tan amable como siempre, preparé el almuerzo. Y cuando estuvo listo, lo puse sobre la mesa y nos sentamos a comer. Entonces mi suegra abrió la boca. Escucha. Emma, este puede no ser el mejor momento para preguntar. Pero me pregunto si ya puedes tener un bebé. ¿Disculpa? De repente me hizo una pregunta que nunca pensé que me harían. La guarnición que sostenía se me resbaló del tenedor. Mírame así. Continuó. Bueno. Ya llevas un año casada y todavía ni siquiera puedes tener tu primer hijo. Eso fue lo que dijo y yo estaba perdida. No es que no queramos hijos. Pero no estaba embarazada todavía. Bueno. Madre. Dicen que los niños son un regalo y estoy dejando que mi tiempo y el de Lucas se encarguen de eso. Cuando respondí con una sonrisa, el rostro de mi suegra se volvió sombrío al instante. ¿Tiempo? ¿De qué estás hablando? Tienes que tener hijos mientras eres joven. ¿Entiendes? No querrás dar a luz a tu hijo cuando seas mayor. ¿Verdad? Diciendo eso, dejó el tenedor y me miró fijamente. No está bien que no puedas concebir un solo hijo después de estar casada durante 1 año y medio. Me lo dijo con firmeza. Tal vez mi suegra tenga razón. Siempre he tenido ciclos irregulares y nunca le presté mucha atención. Mi suegra me dijo que tal vez había algo mal en mí y fue entonces cuando comencé a pensarlo. Como resultado, Lucas y yo decidimos hacernos una prueba de fertilidad juntos durante su próximo día libre. Estaba muy ansiosa por dentro durante la prueba. Resultó que mi cuerpo tenía la constitución que me dificultaba concebir un hijo. No estaba segura de qué hacer. Pero después de consultar con Lucas, decidimos compartir esto con mi suegra. ¿Puedo hablar contigo? Después de la cena, decidimos contarle la verdad. ¿De qué quieres hablar? ¿Qué pasa? Con mi esposo a mi lado. Mi suegra se mantuvo en su habitual estado de ánimo amable y no sentí la presión que sentí el otro día. Pero no podía iniciar una conversación porque sabía que no eran buenas noticias. Entonces mi esposo abrió la boca en mi lugar. Mamá. Tal vez no podamos tener un bebé hasta más tarde. Y en el peor de los casos, es posible que no podamos tener un bebé. Entonces los ojos de mi suegra se abrieron con las palabras de mi esposo y dijo, espera un minuto. ¿De qué estás hablando? ¿Me estás tomando el pelo? Nos han hecho pruebas y resulta que Emma es constitucionalmente incapaz de concebir un hijo. Continué sintiéndome incómoda. Mi suegra me estaba mirando y podía sentirlo incluso si no quería. ¿Es cierto? ¿Emma? Mi suegra me preguntó eso y yo respondí, sí. Lo siento. Eso fue todo lo que pude decir ese día. Pero al día siguiente comenzó mi infierno. Mi suegra, que había sido tan amable conmigo, comenzó a ignorarme. Mi esposo solía ser el primero en desayunar. Así que yo comía con mi madre después de él. Pero por alguna razón, mi suegra comenzó a comer sola. Por favor, no comas mi comida sin mi permiso. No hay porción para ti. Eso fue lo que me dijo cuando intenté preparar mi propia porción. Si intentaba preparar mi propia comida. Mi suegra decía que estaba en el camino. No podía responderle. Así que terminé yendo a una tienda de delicatessen y comprando algunos sándwiches antes de ir a trabajar. Un día, antes de irme a la cama, mi esposo me dijo, Emma, sé que estás ocupada. Pero, ¿podrías por favor hacer tus tareas un poco mejor? ¿Qué? No dejes que mi mamá haga todo el trabajo. Sé que ella hace todas las tareas del hogar por ti. Además,
Mi armario está demasiado desordenado últimamente. ¿Sabes? ¿Puedes doblar mi ropa y guardarla más ordenadamente? Nunca supe lo que eso significaba. Siempre lavo la ropa para mí y para mi esposo. Y yo soy la que la guarda en el armario de mi esposo. Pero cada vez que la guardo allí, la doblo cuidadosamente y la guardo ordenadamente. Incluso la doblé ayer. Como siempre. Pero él nunca me escuchó. Entonces míralo más tarde. Es un desastre. Con eso se fue a la cama. Miré su armario y descubrí que era un verdadero desastre. Un cambio completo de cuando lo guardé. ¿Qué es esto? ¿Quién haría tal cosa? Ni siquiera tienes que pensarlo. Mi suegra es la que está sola en casa todo el día. Pero pensé que tal vez se había desordenado cuando mi esposo la sacaba. Decidí esperar y ver. Así que decidí esperar y ver. Pero al día siguiente, Lucas me dijo algo que nunca pensé que oiría. Emma, ¿estás acosando a mi mamá? ¿De qué estás hablando? Estaba tan confundida porque no tenía idea de qué estaba hablando. No te hagas la tonta conmigo. Hoy rompiste su taza favorita. No. Bueno. Ella la dejó caer sola. Ni siquiera la toqué. Fue el día en que mi suegra rompió su taza favorita. Sé que mientras tendía la ropa a secar, escuché un ruido de traqueteo proveniente del interior de la casa y mi suegra se lamentaba por eso. Pero por alguna razón, mi esposo no me creyó. ¿Cómo pudiste hacer tal cosa sabiendo que esa taza era su favorita? Me culpó. Mi esposo no me creyó aunque le dije repetidamente que yo no lo hice. Al contrario. Se puso del lado de mi suegra sin ninguna prueba y siguió acusándome de hacerlo. ¿Por qué siempre crees lo que dice tu madre? Te dije que no lo hice y que tampoco le hice nada a tu armario. Si alguien va a hacer un lío, es tu madre. Yo soy la que está siendo acosada. ¿Por qué no puedes ver eso? Me emocioné y se lo dije así. Entonces el rostro de mi esposo se puso rojo de ira. Ya es suficiente. ¿Cuánto más puedes hacer quedar mal a mi madre? Eso fue lo que me gritó. Me quedé paralizada en el acto porque nunca antes lo había escuchado decir tal cosa. Entonces mi esposo suspiró y dijo, lo que sea. Estoy decepcionado de ti. Ve a casa de tus padres por un tiempo y cálmate. Luego salió de la habitación. ¿Calmarme? Yo. Honestamente. No sabía lo que estaba pasando. Pero era cierto que ya no quería estar en esa casa. Regresé a la casa de mis padres con algunas cosas necesarias. Mis padres se sorprendieron de que volviera a casa de repente. Pero cuando les conté lo que había sucedido, dijeron que no tenía que volver. El estrés de estar lejos de la casa de mis suegros estaba desapareciendo rápidamente. Estaba viajando al trabajo desde la casa de mis padres y vivía una vida razonablemente plena. Aproximadamente un mes después, recibí un mensaje de texto de mi esposo. Emma, sé que quieres volver a casa. Te perdonaré si te disculpas con mi mamá. En el momento en que vi ese correo electrónico, sentí una oleada de ira hacia mi esposo y mi suegra que casi había olvidado. ¿Por qué debería disculparme? ¿Por qué tengo que ser la mala? Está bien. Volveré a casa mañana. Le respondí por mensaje de texto. Al día siguiente, fui a la casa de mis suegros para vengarme de mi esposo y mi suegra. Después del trabajo, fui allí por primera vez en un mes y presioné el intercomunicador. Mi suegra respondió. Mi esposo aún no había llegado a casa del trabajo. Tan pronto como me vio, dijo, me alegro de que finalmente hayas vuelto a casa. Señora mala esposa. Me pregunto si has reflexionado sobre lo que hiciste. Me sonrió como si me menospreciara por dentro. Me llevaron a la sala de estar. Pero como era de esperar, los reproches de mi suegra no se detuvieron hasta que mi esposo regresó. Escuché que le dijiste a Lucas que fue mi culpa. ¿Cómo pudo creer eso? Eras una extraña para nosotros. Has estado estorbando desde el principio. ¿Sabes? Quería gritarle. Pero me contuve hasta que mi esposo llegó a casa. Llegó a casa unos minutos después. Emma, ¿te disculpaste con ella?
Eso fue lo primero que dijo. No, no lo hice. No hay nada por lo que disculparme. Cuando dije eso, mi suegra y mi esposo me atacaron. Si ese es el caso, ¿por qué volviste? Estaba tratando de que volvieras a vivir con nosotros. Respiré hondo y dije, gracias por todo lo que han hecho por mí. Eso es lo que vine a decir. Mi esposo y mi suegra se quedaron paralizados ante estas palabras inimaginables. Y luego saqué los papeles del divorcio de mi bolso y se los entregué a mi esposo. Ya he tenido suficiente de jugar a la familia con ustedes dos. Volvamos a ser extraños. Cuando dije eso, Lucas se enojó con la cara roja. Por supuesto entonces. Hagámoslo ahora mismo. Entonces se desesperó. Firmó los papeles del divorcio y me los empujó. Ya es suficiente. Lárgate de mi casa. Esposa inútil. Acosaste mucho a mi madre. Me reí y me reí en respuesta. ¿Qué es tan gracioso? Lo siento. Es tan estúpido. ¿Todavía crees que tenías razón sobre tu madre? Lucas se molestó cuando dije eso y dijo, ¿qué? Por supuesto que tiene razón. Y luego le mostré un vídeo. La pantalla estaba oscura. Pero era una grabación de los arrebatos de mi suegra hacia mí. ¿Qué? El rostro de mi suegra palideció al escucharlo. Oye. ¿Qué demonios es esto? Le preguntó a su madre. Pero yo respondí en su lugar. He escuchado muchas palabras abusivas de tu madre. Así que he estado grabando un vídeo cada vez que estoy sola con ella desde que tuve la idea. Entonces, ¿por qué no me lo mostraste antes? Y entonces esto no habría sucedido. Estaba tan decepcionada con Lucas. Quien nuevamente me culpó por su propio error. ¡Qué gracioso! Si no te lo hubiera mostrado, ni siquiera me habrías creído. ¿Verdad? Somos marido y mujer y no interviniste ni intentaste resolver el problema. Solo te pusiste del lado de tu madre. Cuando le dije esto, se quedó en silencio y bajó la cabeza. Por cierto, yo tampoco hice lo del armario. Si crees que estoy mintiendo, ve a la policía y pide huellas dactilares o lo que sea que hagan. Estoy segura de que las huellas dactilares de tu madre están por todas partes. Cuando dije eso, él se sobresaltó y dijo, mamá. Por favor. Di que está mintiendo. Se lo confirmó a ella con la cara pálida. Como era de esperar. Mi suegra se sintió intimidada por la palabra policía. No negó lo que había hecho hasta ahora. Así que me voy a despedir ahora. Adiós. Cuando estaba a punto de irme, mi esposo vino detrás de mí y dijo, espera. Emma, lo siento. Por favor. Perdóname. Comenzó a juntar frases que solo había visto en un cómic. Pero mis sentimientos no han cambiado. Sé bueno con tu madre favorita. Con eso, salí de la casa de mis suegros. Después de eso, mi esposo me contactó mucho por un tiempo. Pero lo ignoré por completo. Incluso contraté a un abogado. Demandé a mi exesposo y a mi suegra por pensión alimenticia alegando angustia emocional. Pero no cambiaría nada. Pude conseguir que me pagaran una cantidad razonable de dinero. No sé qué están haciendo ahora mi exesposo y mi suegra. Y no me interesa. Ahora alquilo un apartamento cerca de la casa de mis padres y vivo una vida mucho más plena que antes. Me di cuenta de que el matrimonio no es algo en lo que deba apresurarse y que uno debe casarse solo después de conocer adecuadamente a la familia de su pareja. De ahora en adelante, me gustaría aprovechar al máximo mi reflexión y tratar de ser mejor juez de las personas.